Ingreso en el noviciado de Morcone. Padre Pío siempre caminó el sendero estrecho, no permitiéndose lujos ni nada que le pudiera desviar de su relación con Jesús. A los 15 años de edad, Francisco había adelantado lo suficiente como para entrar al seminario. Sería fraile capuchino. Ingresó en la orden franciscana de Morcone el 3 de enero del 1902. 15 días después de su entrada, el día 22 de enero de 1902, Francisco recibió el hábito franciscano que está hecho en forma de una cruz y percibió que desde ese momento su vida estaría crucificada en Cristo, tomando además por nombre religioso Fray Pío de Pietrelcina, en honor de San Pío V. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días, y aunque débil físicamente, siempre se presentaba a clase con precala alegría. Fue una de las mejores épocas de su vida. Soy inmensamente feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Primera bilocación. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero, alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella. A lo que él contestó: ¿cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos? La Virgen le contestó: no dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven en agradecimiento quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo se encontró una silla vacía. Un año después, la joven se fue de peregrinación a San Giovanni Rotondo. Padre Pío caminaba por los pasillos de las cerdas repletos de peregrinos, y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo: yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió. La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. Padre Pío la recibe en el confesionario con estas palabras: mi hija, has venido finalmente. He esperado tantos años por ti. La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo que esta es la primera vez que viene a visitar San Giovanni. A lo que Padre Pío contestó: ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado a la Basílica de San Pedro. La joven se convirtió en su hija espiritual. Obedeciendo siempre sus consejos, se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. Ordenación sacerdotal.
El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día escribe esta oración: Oh Jesús mío, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa y sus 3 hermanas le acompañaron en este día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Como era de costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles. Es la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. El padre solía decirle a sus hijos espirituales: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. De regreso a Pietrelcina. Mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio, y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y fue enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de su salud. Cada vez que se hacía intento para restaurarlo en la vida religiosa del monasterio, éste fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía muchas oraciones acompañadas de muchas funciones religiosas, así como estudio teológico, catecismo para los niños del pueblo, reuniones con individuos y familia. Durante este periodo, en Pietrelcina, su antiguo profesor, el ex sacerdote Tizani, agonizaba. Su hija, viendo cerca la muerte, llamó al Padre Pío para que asistiera a su padre, quien provincialmente pasaba por su casa en ese momento. El moribundo recibió del Padre Pío la gracia de Dios y la salvación eterna de su alma. Hizo su confesión con lágrimas de arrepentimiento y murió en paz. Primeras apariciones de los estigmas. Durante el primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual, lo escribe así: en medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y en los pies del Padre Pío son los primeros recuerdos de las estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. Una vez el dolor que el Padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban. A lo que su madre le preguntó: ¿qué es eso? ¿Es que ahora tocas la guitarra? El padre se limitó a no responder. Este tiempo en su pueblo natal fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. El demonio solía aparecerle de distinta manera. Algunas veces lo hacía en apariencia de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros que lo azotaban incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, de San Francisco de Asís, la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etc. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, de su ángel de la guarda, de San Francisco y otros santos. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor.
El padre Pío escribió a su director espiritual explicándole lo que le sucedió. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracia después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas, y yo pensé que me iba a morir. Por 7 años, padre Pío permanece fuera del convento en Pietrelcina, naturalmente. Esta vida estaba en contraste con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de esto. Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los Religiosos la exclaustración del padre Pío. Fue un golpe muy duro para él, y en un éxtasis se quejó con San Francisco de Asís. La Congregación de los Religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el padre Pío siguiera viviendo fuera del convento, hasta que estuviera completamente restablecida su salud. La paz de Dios reine entre todos.